¿Cómo están? A ver, quisiera escucharlos un poquito. Aquí estamos un poco a la distancia, pero a la vez también cerca, ¿no? A través de estos medios virtuales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí veo a Jill, a Diana, a Analí, ¿cómo está? Angélica, Aurelia. Muy bien, felizmente, con calor ya por fin. Sí, ¿no? Está saliendo el solcito ya un poquito ahí, para que nos alegre también un poco más la vida. ¿Cómo están ahí nuestros compañeros Germán, Jaime, José Luis, Juan Manuel, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todavía están un poquito callados, a ver. Todo bien, gracias. Salvo por el pequeño sustito del temblorcito de la mañana, ¿no? Sí, yo no lo sentí, fue fuertecito. Sí, pero silencioso. Ah, mira, parece que han habido varios así pequeños, ¿no? En Pisco, en Chilca. Debe ser por el cambio de estación ya, ¿no? Para que Ujú. esperemos que se asiente ya la primavera y no haya tanto friecito ni el aire fuerte que hay, ¿no? Sí, bastante bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Paola, hola a Hola, todos. Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por todas las preguntas que nos han hecho, ¿no, Paola? Para poder presentar el trabajo el día de mañana. Así ¿Sí? es. Muchas gracias por haber asistido a las asesorías, ¿no? Y pues esperamos y tenemos muchas expectativas respecto a esta primera actividad. Así es, Vamos, Yanina, sí. Hemos gracias estado Paola. ahí atentos a los mensajes, ¿no? Y creo que, bueno, la asesoría también, el poder compartir con otros, en nuestro caso, en algunos grupitos, ha sido bastante valioso porque se han corroborado algunas dudas, se han aclarado algunas dudas, ¿no? Y también ciertas certezas también que teníamos ya encaminadas para la elaboración del trabajo. Entonces creo que ha sido bien valioso y bueno, durante la semana también hemos ido recibiendo, ¿no? Algunas consultas, algunos Así comentarios es. también. Y bueno, y ahora Así es, estamos Paola. nuevamente aquí juntos, este sábado, como mencionaban, con un poquito más de calor. Y ya me voy a sacar el saco porque ya entré en calor también. Yo vivo en Chaclacayo, así que el año hace sol. Así Ah, qué que por eso suertuda, qué justo. suertuda. Ajá, muy bien, muy bien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Está Diana, está Carmen, Norma, Jaime, Pilar, Juan, María, Aurelia, Gil, Germán, Ricardo, José Luis, Angélica, Luis, Gina, Carolina, Freddy, Denise, Evelyn, Milagros y nosotros. Voy a ir bajando el PPT, ¿ya? Ok, gracias, Janine. Sí, bueno, entonces hoy día vamos a entrar ya como a iniciar el estudio de la segunda unidad, ¿no? De la segunda guía. Y justamente para poder ya, y complementar también lo que hemos ido desarrollando en la primera, ¿no? Entonces, todo vamos a ir viendo que tiene conexión, no todo lo que se ha ido presentando, todo el contenido, y que seguro nos va a ayudar también para dar esos últimos pincelazos a nuestra actividad para presentarla mañana, y también ir pensando ya en la siguiente actividad, ¿no? Que es la que se viene próximamente. Entonces, nos va a ayudar el compartir este día, este contenido. Ahorita vamos a ver a qué vamos a darle hoy día profundidad, una mirada así específica, ¿no? Para poder justamente, y sobre todo para que nos ayude en nuestra práctica, ¿no? O sea, en las cosas que vamos a ir haciendo, en nuestras propuestas formativas, ¿no? En nuestras estrategias de enseñanza, que nos sirva, que nos sea de utilidad justamente todo lo que estamos aprendiendo en este curso. Bien, entonces, tenemos el día de hoy, justamente como les mencionaba, el trabajar esta unidad 2 de diseño didáctico y planificación de la enseñanza. Vamos a esperar ahí, justo está ya proyectando Janina. Ahí está, muy bien, gracias.
Listo, entonces tenemos justamente en esta segunda unidad, se denomina diseño didáctico y planificación de la enseñanza. Y vamos a entrar a mirar hoy día justamente este proceso tan complejo, ¿no? Que nos toca hacer a todo docente y formador, que es la planificación, es planificar justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que es un proceso justamente sumamente importante y crucial para desencadenar aprendizajes profundos, aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, en este caso nuestros estudiantes adultos, ¿no? Entonces tenemos esta unidad se está organizando en 4 puntos específicos. El primero es referido justamente a la planificación, estos factores a considerar para la selección de la metodología, las estrategias didácticas, los recursos, cuando diseñamos un curso o un programa de formación. También tenemos este punto 2.2, que son los procesos y elementos del proceso didáctico, el alineamiento, ¿no? Que debe haber entre todos estos elementos durante la planificación. Luego tenemos aquí la secuencia didáctica, que nos referimos con ello, y el diseño del sílabo y curso de capacitación, ¿no? Cómo hacemos este diseño, teniendo en cuenta todos los contenidos desarrollados anteriormente. Y sabiendo que se espera justamente que desarrollemos una capacidad que es diseñar secuencias didácticas en unidades y sesiones de aprendizaje para un público adulto y específico, ¿no? Que vamos a tener ya en la segunda actividad que tendríamos que desarrollar próximamente, justamente diseñar este sílabo, esta propuesta, ¿no? De secuencia didáctica. Bien, entonces tenemos ahí el marco de contenido de esta segunda unidad y vamos a meternos ya de lleno al tema de la planificación. Y justamente aquí poníamos esta diapositiva, que nos imagináramos que vamos a hacer un viaje, ¿no? Justo ahora que está saliendo el solcito acá por los que vivimos por zonas así un poco nubladas, vamos a hacer un viaje en un barco, puede ser en un crucero, un velero, no sé, por el Amazonas, por algún río, tanta diversidad que tenemos de paisajes turísticos aquí en nuestro país o fuera. Y vamos a pensar en lo que nosotros hacemos para planificar justamente este viaje, ¿sí? Entonces vamos a escribir qué acciones hacemos para realizar este proceso, ¿no? Entonces vamos a irnos de viaje a determinado lugar, ustedes de repente pónganle nombre a ese lugar, y vamos a justamente a pensar todo lo que hacemos para planificar ese viaje. Entonces vamos a entrar en el Google Docs, ahí les vamos a copiar Yanina ya ha copiado el link, para ingresar justamente allí. Y en esa diapositiva vamos a escribir todos una palabra, un par de palabras, ¿no? Que expresen justamente alguna de las acciones que hacemos. De repente cada uno puede poner una de las acciones que hace para realizar este proceso y así vamos completando esta imagen con todas esas acciones. ¿Sí? Entonces vamos allí a compartir, a entrar. Me aparece solicitar acceso. A ver, vamos a ver. Un momentito. A ver. Vamos a ver aquí. Hay que cargar el acceso, para habilitarlo. Pero vamos pensando, a ver, vamos pensando todos cuáles son esas acciones, mientras un ratito vamos viendo este tema de los accesos. A todos los usuarios PUC, Paola, Sí. con usuarios PUC, ya está. Creo que ya está, a ver. Por favor, me corroboran, si es así. ¿Sí? A ver, no. Ya. Un dedito ahí levantado. Perfecto, entonces ahí ya estamos entrando. En la primera diapositiva, ahí vamos a escribir, ¿no? Podemos usar estos cuadros de texto
¿no? Y vamos incluyendo ahí algunas palabras, puede ser en las velas del barco, en el mar, puede ser en el cielo, donde ustedes gusten. Vamos poniendo una palabra o dos palabras que nos indiquen qué acciones hacemos para planificar. ¿Qué procesos hacemos? En este caso, planificar un viaje, ¿no? Bien, a ver. Ahí José Luis ya están escribiendo, Denise, Annalí, perfecto. Muy bien, ahí estamos poniendo, elegir el destino, reserva del hospedaje, preparación de las maletas, verificar que contamos con los elementos de seguridad, consultar las medidas de seguridad, elegir el destino y cuánto tiempo estaremos. Muy bien, también estamos poniendo ahí, a ver las condiciones meteorológicas. Diana, tienes que ingresar con tu correo PUC y vas a poder tener acceso. Sí, lo que pasa es que siempre quiero entrar con el correo PUC, pero siempre me admite con el correo personal, que creo que está vinculado con el correo. Ya. Sí. Ok. Pensemos entonces qué procesos, ¿no?, que también hacemos antes de salir de viaje o para planificar un viaje. Planificar los itinerarios, muy bien. Ahora vamos a volver a enviar el acceso, están pidiendo. Voy a compartirlo de nuevo. A ver, Karina, intenta por favor ahí de vuelta a enviar el enlace. Listo. No puedo ingresar. Ya, no se preocupen, ahorita los que no hemos podido ingresar, de repente vamos a expresar ahorita lo que consideramos cuando hacemos un viaje, alguna idea, de repente que alguien no haya plasmado en el barquito, ¿sí? No se preocupen. Listo. A ver, vamos a mirar ahí. Entonces, ahí estamos viendo, está escribiendo todavía, Jaime. Bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos viendo ya algunas ideas. Estamos compartiendo también la pantalla para poder ir viéndolas. Bien, entonces cuando nosotros hacemos o planificamos un viaje, vemos el presupuesto, elegimos el destino, ¿no?, el tiempo también que vamos a estar, vemos los temas de seguridad, las condiciones meteorológicas,
las reservas que hay que hacer de hospedaje, me supongo que también reservas de los pasajes, ¿no? Y todas las cuestiones ahí de los itinerarios, como dice ahí abajito, ¿no? Planificar los itinerarios, y siempre viendo un plan A y un plan B, si algo no sale según lo planificado, ¿no? Buena idea también esta de ver otras opciones, de tener un plan B bajo la manga, corroborar también las reservas y los tours, organizar el equipaje, ¿no? Preparar el equipaje, verificar que contamos con todos los elementos para ir al viaje, y elegir el destino, analizar las características del lugar, ¿no? Entre otras cosas, seguro muchas que hacemos. Entonces, siempre antes de viajar, dicen por ahí Diana, ¿no? Saber si contamos con el presupuesto también, ¿no? Queremos de repente desde determinado viaje, vemos los costos, ¿no? Y ver si tenemos o no contamos con ese presupuesto. Perfecto, no sé si hay alguna idea más ahí que complementarlo, de repente los que no han podido ingresar al Google Docs, pero por el chat nos podemos comunicar o de repente también expresarlo oralmente. Adquirir un seguro de viaje, nos dice Mabel, Profesora, ¿no? yo puse Ujú. ver, yo puse ver las solicitudes de visados y permisos también de los Perfecto. países que van a tocar. Claro, eso es elemental también, ¿no? Imagina, vas y no puedes entrar, ¿no? Entonces ahí es un requisito básico como prever todos estos aspectos. También me ponía Mónica ahí ver las pastillas, dice, para el mareo, ¿no? Entonces, también porque nos estamos yendo en barco, de repente no teníamos mucha experiencia, o también nos genera ciertos mareos, este tipo de viajes, y pues estar preparados para disfrutarlo justamente, ¿no? Entonces es prever justamente varios aspectos, ¿no? Ahí ponen adquirir seguro, actualmente ciertos destinos piden estar vacunados, así es ahorita, ¿no? La prueba molecular, algunos te piden, es más, la cartilla, ¿no? De vacunación, quizás para poder viajar. Entonces vemos que necesitamos prever y anticipar muchos aspectos, ¿no? Para que justamente cuando ya realicemos este viaje, pues sea lo mejor posible, sabiendo que siempre va a haber algunos imprevistos, seguro no tal cual, de repente se va a desarrollar lo que hemos planificado, pero por lo menos nos va a permitir, pues, disfrutar con mayor seguridad y mayores ganas después todo este viaje que hemos planificado y que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, siempre en todas las acciones que nosotros hacemos, siempre pues tenemos que planificar, tenemos que y también, miren cómo aquí vamos surgiendo, que vamos planificando a partir también de cierta información que vamos recogiendo, ¿no? Necesitamos información para poder tomar estas decisiones y poder planificar. Bien, a ver, vamos a la siguiente diapositiva entonces. Bueno, entonces hemos ido pensando nosotros en un viaje, una planificación, que podría ser también planificar una fiesta, una reunión, una jornada de trabajo, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a entrar más a reflexionar sobre las actividades de planificación que nosotros hacemos o realizamos en nuestra labor de enseñanza o capacitación, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, y con qué frecuencia realizamos este proceso de planificación? ¿Cuál es nuestro esquema de actuación? Es decir, ¿cuál es el proceso que seguimos para que nosotros planifiquemos? Ya sea un curso, ya sea un programa de formación, ya sea una sesión de aprendizaje, ¿no? Un taller, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder realizar este proceso de planificación, para hacer este proceso de prever lo que vamos a desarrollar o realizar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, los invito así ahí levantando la manito, de repente 4 o 5 participaciones, que nos cuenten, que nos quieran contar cuál es ese proceso que sigue, por ejemplo, cuando tienen que planificar un curso o un taller de formación para adultos. ¿Sí? A ver quién se anima a participar, de que nos cuenten ese esquema de actuación que tiene. Ahí veo una manito. A ver si Juan Manuel López, Oli. Juan Manuel, perfecto. A ver, Juan Manuel, adelante. La pregunta es cómo y con qué frecuencia la realizamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro esquema de actuación, actividades de planificación para desarrollar nuestra labor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Así vamos a es. planificar? Bueno, de acuerdo a lo que vi en el video y también lo que se colocó, ¿no? Lo que están orientando es conocer los intereses de los estudiantes, ¿no? Alinearlos a los resultados de los aprendizajes, ¿no? Y una adecuada secuencia didáctica, ¿no? Es lo que puedo, ¿no? Avisorar, ¿no? Que un docente tiene que planificar. Gracias.
Muchas gracias, Juan. Sí, excelente, ¿no? Siempre el centro, nuestros estudiantes y partir justamente de sus intereses. Has partido por algo muy importante que tenemos que considerar. No sé si alguien más quiera participar, contarnos, a ver, pero cuéntenos a ver cómo ustedes planifican, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? De repente así brevemente, ¿no? A ver, ¿alguien se anima? José José Luis, Luis. Paola. José Luis, adelante, José Luis. Sí, buenas tardes, profesoras, compañeros. Se me venía a la cabeza un comentario bastante particular que, bueno, casi siempre me pasa, ¿no? Al momento de planificar, siempre tomamos en cuenta, como dijo el compañero y como nos han comentado ustedes, el público objetivo, ¿no? Y las estrategias y todo ello, ¿no? Pero no sé si es recurrente, pero a mí me ha pasado mucho de que establezco una estrategia, pero esta siempre tiene que estar sujeta al cambio, ¿no? Es decir, conforme vamos avanzando el desarrollo de nuestras sesiones, nos vamos dando cuenta del perfil, de las características de esta población, porque ya la estamos conociendo, ¿no? Y eso implica también muchas veces realizar cambios, ya habiendo iniciado el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, como por ejemplo, de repente el público era muy activo, ¿no? Entonces teníamos que incorporar, o tenía que incorporar de repente actividades que mucho más lúdicas, ¿no? Que impliquen movimiento, que los enganchen, ¿no? Para que su participación pueda ser más activa, ¿no? Y así, ¿no? Estos cambios se van incorporando conforme vamos conociendo a las personas que estamos trabajando, ¿no? Capacitando. Gracias, profesores. Excelente, José Luis, así es, ¿no? Como decía, no es que la planificación está escrita en piedra y tal cual la vamos a desarrollar sin hacer ningún cambio. Y justamente luego vamos a ver que es una característica de la planificación ser flexible, ¿no? Y adecuarse justamente a lo que vamos conociendo de nuestros estudiantes durante el proceso. Diana. Dianita, adelante. Sí, Paola, justo trayendo a cotación lo que decía el compañero, es que a veces nosotros planificamos, bueno, conocemos al público, ¿no? De manera general, cuál podría ser el perfil o también el interés que puedan tener sobre el curso que nosotros vamos a dictar, pero es ya en la práctica, ¿no? Cuando recogemos sus saberes, cuando conocemos sus expectativas y necesidades, cuando vamos a ajustar muchos contenidos. De repente teníamos previsto hacerlo de una manera A, pero en el camino tenemos que hacerlo de una manera B, porque conocemos ya con mucho más detalle qué es lo que quisieran también escuchar, en qué temas quisieran ahondar, o de repente no lo teníamos planteado inicialmente, pero se le puede acompañar con literatura especializada o bibliografía para que ellos puedan también complementar lo que a lo mejor en el curso por temas seguramente de tiempo, ¿no? No se van a poder realizar. Y sí es cierto lo que mencionas, ¿no? De que tenemos que ser flexibles siempre, ¿no? Así es. Muchas gracias, Diana. Sí, o sea, creo que planificamos no para nosotros, no para el profesor, sino más bien debe estar centrado en el estudiante y justamente allí es la idea de siempre estar recogiendo información sobre los intereses, las características, las necesidades que tiene nuestro público, en este caso nuestros estudiantes adultos, para justamente hacer estos ajustes o también replantear algunas cosas que ya habíamos planificado. Entonces siempre tiene que ir nutriéndose esa planificación, haciendo reflexión también de lo que ha sido beneficioso o no para nuestros estudiantes. Normalmente yo planteé algo y eso pues en verdad no tuvo el impacto que yo había pensado, ¿no? Entonces voy a tener que hacer ciertos ajustes a lo propuesto, ¿no? No sé si alguien más quiera contarnos cómo hace este proceso de planificación, normalmente desde que inicia, a ver cómo se dispone, qué elementos utiliza, ¿no? Cómo lo hace, simplemente tiene un formato, de repente que va llenando, o quizás va haciendo como lluvia de ideas, papeles, va usando diferentes materiales, no sé, a ver que nos cuenta un poco su experiencia cuando planifica. A ver, ¿quién se anima? Que nos cuente, a ver
alguien que ha planificado, ver, hacer como memoria, ¿no? De qué es lo que hacemos, porque a veces hacemos las cosas y hay que reflexionar también de cómo las vamos haciendo, ¿no? Para justamente ver qué es lo que hay que ajustar o qué hay que mejorar en el proceso de planificación que realizamos. Nosotros le llamamos esquema de actuación, ¿no? Porque es un actor también competente del docente cuando planifica. A ver, ¿alguien más? Una participación más, quizás para que nos cuente cómo hace este proceso. ¿Alguien se anima? ¿Qué tal, Paula? Yo me animaría, pero le comento sobre la planificación en la educación básica regular, ¿no? Que es un poquito, se podría decir, un proceso, no sé si sea más ordenado o sea un sistema más establecido, digamos, ¿no? Adelante. Sí, en la educación básica regular, pues en los colegios donde he estado desempeñándome, que son particulares, lo que hacíamos era casi a finalizar el año, ¿no? El año vigente, cada equipo de trabajo por áreas se reunían y se compartían el grado. El grado se analizaba lo que se había avanzado y más o menos había una visión de lo que ya del el nivel de logro en general que iban a tener los estudiantes, ¿no? En base a ello, se empezaba a hacer la planificación para el próximo año, ¿no? Viendo y priorizando quizás algunos capacidades que no se habían logrado, ¿no? En este caso, objetivos de evaluación en lo que es en el bachillerato internacional, que es un poco similar, ¿no? A lo que son las competencias. Nosotros hablamos de objetivos de evaluación y viendo qué era lo que se había dificultado, lo que no se había trabajado, el objetivo de evaluación que no se había trabajado mucho, y la parte de contenidos también, ¿no? Y en base a ello se empezaba a hacer la mira para el próximo año, ¿no? Se dejaba se podría decir, un borrador de la planificación para que ahora, cuando ya hayamos culminado, ya tengamos los resultados finales de cada aula y grado, en el trabajo que se hace en verano, nuevamente se recogen estos documentos de planificación y ya se hace un trabajo colegiado y con los demás continuamos trabajando en equipo y se empieza a hacer la planificación para el año siguiente, ¿no? Entonces, el nuevo año, ¿no? Entonces, recogiendo, como te digo, previamente el nivel de logro alcanzado por los estudiantes y al inicio de año la evaluación diagnóstica. Ahora, esa evaluación diagnóstica también se solía tomar, ¿no? En fines de diciembre o en noviembre se tomaba una evaluación diagnóstica del año, o sea, ya con las miras para el próximo año. Esa también nos servía bastante para poder determinar en qué nos íbamos a enfocar el año siguiente. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hacía la planificación. Obviamente que hay que mirar digamos, el marco nacional, ¿no? Un poco lo que nos pedía el diseño curricular nacional, un poco, ¿no? Y contrastar con lo que nos pedía el bachillerato internacional, hallar un equilibrio, un contraste que sí se lograba. Y en base a ello ya se trabajaba la planificación, ¿no? Viendo también si hay en algún grado, alguna dificultad que se observa, ¿no? En base a esas necesidades ya se planificaba para el próximo año. Perfecto. Karina, sí, muy bien. Me has puesto acá algunas ideas para complementar quizás lo que hemos estado viendo. El trabajo colegiado, que es muy importante para también hacer este proceso de planificación, si es que trabajamos con otros compañeros, porque nutre, ¿no? Y posibilita justamente enriquecer este proceso. También lo del tema de la evaluación que mencionas, ¿no? Esta evaluación que, por ejemplo, en la educación básica regular se le llama, o se le ha denominado justamente este último tiempo evaluación diagnóstica, pero es esta evaluación justamente para recoger información sobre los logros, los avances, las dificultades que tienen los estudiantes y en base a ello planificar las siguientes acciones, ¿no? Tomar decisiones. Entonces, eso creo que no solamente rige para la educación básica regular, sino para todo proceso
formativo y todas las acciones que nosotros hacemos, ¿no? Desde que nos levantamos para tomar decisiones, contamos con cierta información, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, el clima para ver cómo me voy a vestir, si me voy a abrigar más o menos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, para toda acción nosotros evaluamos y tomamos decisiones. Lo importante es justamente tener esa información para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Justamente plantear, en este caso, propuestas formativas mucho más acotadas y que permitan a los estudiantes lograr los aprendizajes que se han planteado como esperados. Bien, gracias por compartir, creo que hemos estado ahí mirando varios aspectos ya que todos seguro manejamos en relación a la planificación. Siguiente, por favor, Yani. Gracias. Entonces, la planificación, por ejemplo, algunos autores, Zabalza, mencionan que la planificación está orientada a organizar, ¿no?, la actuación del formador, pero no como acciones así desconectadas, ¿no?, desalineadas unas con otras, o a ver imprevistas, a ver qué hago por aquí, por eso, sino más bien hay una relación entre todas estas acciones, ¿no? Entonces, tiene que ver como elementos articulados para lograr, en este caso, el desarrollo de ciertas competencias o ciertos aprendizajes. Y demanda esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, tengo información y en base a la información con la que cuento, en el caso nuestro de los estudiantes y su contexto, y las condiciones en las que se encuentran, sus características e intereses, yo voy a poder tomar decisiones y organizar una secuencia de acciones para lograr ciertas metas, ciertos resultados esperados, ¿verdad? Entonces, ahí vemos justamente lo que mencionaba Karina en la imagen, este trabajo colegiado, en donde es un proceso, ¿no? La planificación bastante, yo lo siento que es complejo, porque hay que tomar en cuenta muchas variables y muchos aspectos y demostrar el dominio también que nosotros tenemos de ciertos temas, de ciertos contenidos, disciplinas, ciertas habilidades, también ciertas actitudes y valores que tenemos que poner en juego allí también, ¿no? Entonces, es un proceso, por eso mencionaba, por ejemplo, en el marco de la educación básica, es considerado una competencia docente, ¿no? En el marco del buen desempeño docente, ustedes van a encontrar en la competencia 2 justamente la planificación, ¿no? Porque demanda justamente al docente poner en juego una serie de capacidades, de conocimientos, de habilidades, como les mencionaba. Bien, siguiente, por favor. Bueno, entonces también para otro autor, Yanis, la planificación de la enseñanza se constituye en un proceso, ¿no? Entonces tiene por eso ciertos componentes, ciertos pasos. Por ejemplo, ¿no?, uno de ellos es determinar lo que esperamos que logren nuestros estudiantes, ¿no?, los resultados que se espera o desea conseguir. En el marco, ahora estamos mucho en el marco del enfoque por competencias, ¿no? Tratamos de desarrollar que los estudiantes desarrollen competencias y movilicen una serie de recursos, tanto internos como externos, justamente es plantear cuáles son esos resultados esperados, esos aprendizajes, esas competencias esperadas. Ese es como el norte, ¿no? Porque si yo no sé qué espero lograr, pues difícil va a ser después que plantee las experiencias, las actividades, los medios, los recursos. Es como el punto principal que tendríamos que tener, ¿no? Luego, también otro aspecto importante es identificar los medios, los recursos que se podrían utilizar para lograr, ¿no? O sea, cómo voy a lograr justamente estos resultados esperados. ¿Con qué estrategias, ¿no? Y ya es pensar en diseñar esas estrategias adecuadas, que sean coherentes, consistentes con estos resultados, y también con nuestros enfoques, ¿no? El enfoque de enseñanza, aprendizaje que tenemos, con los modelos didácticos, que ya hemos trabajado en las sesiones pasadas. Hay que explicitar también en la planificación la secuencia temporal en la que se llevará a cabo, ¿no? Entonces, la planificación demanda también una organización, ¿no?, en el tiempo, cómo lo vamos a ir desarrollando, todas las acciones para lograr estos resultados esperados. Y determinar también cómo vamos a controlar, cómo vamos a regular estos procesos previstos, y cómo vamos a identificar si hemos logrado o no lo que hemos planteado como resultado esperado, ¿no? Acá viene justamente la evaluación. Evaluación desde el inicio, durante y al fin, ¿no? No es como antes de repente que veíamos la evaluación solamente al final del proceso, ¿no? Me acuerdo que llevábamos algún curso, ¿no? Y al final te tomaban una prueba, qué sé yo, y te evaluaban.
No, aquí es información que tiene el docente desde el inicio, que le brinda la evaluación, para tomar decisiones, durante también para ir haciendo ajustes, adecuando a la necesidad de los estudiantes, y al final también para identificar si hemos logrado o no lo esperado. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver también que este proceso de planificación tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, Medina y Salvador plantean las siguientes, y algunas de estas características ustedes ya las han mencionado, ¿no? Por ejemplo, la coherencia. Es parte relevante dice ahí, de un diseño planificador más amplio con el que se mantiene relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sesión no podría estar desarticulada de toda la propuesta formativa que tiene el curso, ¿no? Y este curso igual tener conexión con lo que se está planteando en el diplomado. Entonces hay una coherencia interna, debe haber una coherencia entre todos los aspectos que nosotros planificamos y los momentos de planificación también que realizamos. No puede haber de manera interdependiente unas de otras, ¿no? Perdón, independiente unas de otras. Luego tenemos otra característica que es la contextualización, ¿no? Que asume algo que ustedes ya habían dicho también, ¿no? Partir de las características del grupo, de sus intereses, de sus peculiaridades, ¿no? Del contexto socioeducativo y cultural. Entonces tiene que estar contextualizado. Esta planificación es para alguien, ¿no? Es para un grupo de estudiantes. A veces cuando recién empezamos no nos conocemos mucho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en nuestro curso, planificamos algo y bueno, no conocíamos de manera personal o de repente directa al grupo de estudiantes que íbamos a tener, íbamos a interactuar, ¿no? Pero ya hemos ido conociendo, hemos tenido que ir haciendo ajustes, por ejemplo, con Yanina, algunas propuestas que hemos ido presentando, planificando con anterioridad. No es que siempre la misma planificación va a resultar para todos los grupos, ¿no? Luego la utilidad, ¿no? Esta planificación está pensada no para que sea un documento administrativo para presentar a mi jefe, ¿no? A veces, por ejemplo, en la educación básica sucede mucho esto, ¿no? Que se llenan estos formatos de planificación para presentarlo al UGEL o al director de la escuela, pero no para que responda justamente a las necesidades de los estudiantes, y esté pensada para que el profesor le sirva esta planificación para organizar su trabajo y para prever justamente lo mejor para sus estudiantes. Entonces tiene que ser útil para el docente. Yo no puedo planificar bajo el formato de repente que utiliza Yanina, porque a mí de esa forma no me es útil, pero ella sí, ¿no? Porque cada uno tiene sus propios esquemas de actuación. Entonces sí hay cosas de fondo que vamos a compartir, pero de repente las formas van a ser diferentes, tiene que ser por eso de utilidad. Yo uso muchas hojas, muchos cuadernos, porque otra persona es mucho más ordenada, hace un cuadro, no sé, pero esas formas son de utilidad para la persona. Y sobre todo se plasma lo que queremos para los estudiantes. Perdón. Otra característica es el realismo, ¿no? De vivir del remedio y la utopía, del plagio y de la falta de viabilidad, ¿sí? Entonces no podemos poner cosas que de repente no vamos a poder realizar, desarrollar, o no se van a poder lograr. La colaboración, algo que ya había mencionado Karina, por ejemplo, que es el trabajo que debe surgir de este trabajo colaborativo, ¿no? De una acción colaborativa, cooperativa, de este trabajo compartido con otros. Ahí se va a nutrir, no es un trabajo aislado, ¿no? Sino más bien compartido. Luego la flexibilidad, que también lo habían mencionado muchos de ustedes, ¿no? Sirve para orientar y dotar las prácticas pedagógicas de funcionalidad y sentido, por eso tiene que ser flexible. No puede ser algo rígido, una camisa de fuerza que nosotros tal cual he planificado, tal cual tengo que hacer, y no me interesa si resulta, no resulta, si los estudiantes, o la estrategia que planteé fue adecuado, no. Entonces simplemente tengo que hacer lo que dice mi planificación, y así no es, ¿verdad? Sino más bien tiene que haber bastante flexibilidad en nuestros planteamientos para que justamente respondan a las características e intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Y la diversidad, ¿no? Tenemos que plantear diversidad de técnicas, de alternativas didácticas, formas para poder justamente desarrollar y atender los diferentes estilos de aprendizaje y características de nuestros estudiantes. Entonces vemos que tiene muchas características justamente este proceso de planificación,
que tendríamos que cuando planifiquemos ir mirando, ¿no? A ver, ¿es coherente? Sí, ok, sí, ¿está contextualizado o no, no? ¿Me va a ser de utilidad presentarlo así o de repente es muy extenso, ¿no? Pues nosotros que yo trabajo mucho con la educación básica, a veces hacemos planificaciones pues que son de un montón de hojas, ¿no? O sea, parece ya, no sé, una tesis casi. Entonces, y eso a veces no es útil, ¿no? No es práctico para el docente y tampoco se plasma de repente con claridad lo que se espera de los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que ir como chequeando cada una de estas características en nuestra planificación. Bien. Entonces ahora el siguiente, por favor. Bien. Uno de los aspectos cuando nosotros estamos planificando y que también por ahí alguno de ustedes lo ha mencionado es el tema de las estrategias, no me acuerdo ahí el compañero que mencionó de estos cambios, por ejemplo, que iba haciendo durante el proceso de las estrategias que ha ido planteando, ¿no? Las estrategias son los procedimientos y los recursos que utiliza el docente para promover justamente aprendizajes en sus alumnos, en sus estudiantes, ¿no? Son aquellos enfoques, modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje, dice aquí Carrasco. Y también nos dice Stenhouse que alude a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje a base de principios y concede más importancia al juicio o saber del profesor, ¿no? Entonces tiene que ver con todo aquello que nosotros realizamos como docentes con la intención de promover aprendizajes en nuestros estudiantes y que tiene de trasfondo justamente estos enfoques que ya habíamos conversado anteriormente, los enfoques que tenemos del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Si yo tengo un enfoque, un trabajo bajo un enfoque, por ejemplo, de aprendizaje profundo y del centrado en el estudiante, ¿no? El enfoque de enseñanza centrado en el estudiante, de hecho que mis estrategias también van a tener que estar encaminadas en la centralidad del estudiante y de promover aprendizajes significativos, ¿no? Revilla nos dice que son el conjunto de acciones educativas que el docente selecciona, organiza y secuencia para asegurar experiencias que favorezcan el aprendizaje, ¿no? Del que aprende y comprende. Del que aprende. Estas acciones educativas comprenden, por ejemplo, los métodos, las técnicas y procedimientos, los medios y recursos, la selección y organización de las actividades, la organización del espacio y tiempo para el aprendizaje. Entonces son todas aquellas acciones que hacemos nosotros que tienen que ver con nuestros modos de actuar, de pensar la educación y el aprendizaje, y también la enseñanza, ¿no? Entonces, vemos que cuando nosotros planificamos tenemos que ver qué estrategias son las que vamos a plantear, ¿no? Qué modos, qué vamos a hacer para que nuestros estudiantes justamente logren esos aprendizajes esperados que nos hemos planteado como meta. Bien. A ver, muy bien. Entonces, hay un sinnúmero de propuestas de organización de estrategias de enseñanza, ¿no? Ustedes, hay diversos autores y diversas formas de organizar estas estrategias. Aquí hemos puesto más o menos en dos grupos, ¿no? Que coinciden. Mallorca, por ejemplo, en Madrid, nos hablan de aquellas estrategias centradas en la transmisión de información, y las centradas en los procesos de aplicación y en las actividades del alumno. Torres y Girón también más o menos coinciden, ¿no? Que hay estrategias centradas en el actuar del formador y también centradas en la interacción. Entonces, las que están centradas en la transmisión de la información o centradas en el actuar del formador, coinciden, ¿no? Son las centradas en el actuar del formador, son justamente aquellas que su foco está centrado pues en el docente, ¿no? Y que está bajo este enfoque justamente de la transmisión de conocimientos y de que el estudiante simplemente es un receptor de los mismos. ¿Sí? Entonces aquí es más bien pensar en cuánto sabe el maestro y qué considera él que es importante para ser transmitido, ¿no? A los estudiantes. En cambio, estas estrategias que están centradas en la aplicación o en la interacción, por ejemplo, tenemos las que generan justamente la participación del estudiante, procesos de investigación, de indagación. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que seguro muchos de ustedes conocen o han escuchado, o el estudio de casos, la demostración, las clases prácticas.
Y aquellas estrategias centradas en las actividades del alumno, también tenemos el método tutorial, que puede ser presencial y virtual, el aprendizaje también basado en proyectos, podríamos trabajar aquí o considerar que están centradas en las actividades del estudiante, los debates, por ejemplo, que pueden ser a nivel presencial o virtual, el flip learning, que es aquel aprendizaje invertido, el aula invertida, que hemos escuchado mucho ahora en este contexto de educación a distancia, y también el estudio autónomo, que también, bueno, ha demandado trabajar mucho en base a la gestión autónoma del aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces vemos que están justamente estas estrategias, podríamos ver como en dos grupos, ¿no? Aquellas que están muy centradas en el docente, que podríamos hasta denominarlas como estas estrategias tradicionales, ¿no? Y también estas estrategias que están centradas más bien en brindar a los estudiantes aprendizajes significativos, ¿no? Está centrado en el alumno. Bien, entonces vamos viendo cómo tenemos que ir transitando justamente a estos tipos de estrategias más centradas en el alumno, en las interacciones que se deben dar y en estos procesos de aplicación, ¿no? Y ya no más bien en estas centradas en transmitir información, en el rol del docente, que es como el protagónico, ¿no? Sino al contrario. Bien, entonces ahora, dando un poco este marco general de la planificación, sus características, qué estrategias hay que tener en cuenta, el marco justamente ahora de la actualidad que nos exige ser competentes, y eso amerita poner en juego nuestras competencias en situaciones. Vamos a hacer un trabajo grupal para poder indagar un poco más sobre justamente estas estrategias. Vamos a cada grupo, o en este caso en pareja de grupos, van a visualizar un video que desarrolla, es muy corto, de 3 a 4 minutos como máximo, cada una de estas estrategias, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, el flip learning y el aprendizaje colaborativo. Entonces ustedes en cada grupo van a discutir, a conversar sobre aquellas características principales que tiene cada una de estas estrategias y poder trabajarlas o plasmar esas ideas principales en el Google Docs. Voy a chequear que esté habilitado porque esté ya el enlace. Y vamos a organizarnos en los grupos. Ahí me va a ayudar seguro Quizás vamos haciendo los grupos, Janina, ¿me ayudas por favor con eso? Sí, a ver. Vamos a ver. Gracias. Voy a poner el link del Google Docs para que puedan, cuando vayan cada grupo a trabajar, poder ingresar allí. Ahí está ya cada diapositiva con el nombre del grupo y el link también del video. Ya están creados los 6 grupos. Ya, perfecto. Pero antes de ingresar, ya está el chat. En el chat el link, ya está. Ya, Paulita, cuando tú indiques, ya pueden ir a sus grupos. Sí, por favor, ya vamos yendo a los grupos. Un tiempo, Paulita, de... Vamos a tener, mira, unos
Máximo unos 15 minutos, porque el video dura 4 minutos por ahí, más o menos, ¿no? Nos damos un tiempo para discutir y después para plasmar en la diapositiva, ¿sí? Entonces creo que 15 minutos como máximo nos va a alcanzar para hacer el trabajo. Profesora, Sí, dime. por favor, ¿me podría dar acceso? Es que me está vinculando con el correo personal y no puedo acceder. Acabo de pedir el acceso. A ver, déjame que Porfa, entre a mi... gracias. Ya, listo. Voy a entrar a mi correo para... Ya, listo. Ya, Janina. Ya está. Pueden entonces acceder en este momento. Ya está. Gracias. Bien, ya estamos todos regresando a la sala. Perfecto, hemos trabajado, nos hemos dado un poquito más de tiempo, que algunos grupos necesitaban unos minutos más para poder terminar. Bien, creo que ya estamos. Así estamos todos ya. Listo. Muy bien, entonces hemos podido compartir, no solamente he visto algunos grupos que han compartido el trabajo, la actividad que se le ha planteado ahora, sino también han tenido un espacio para poder intercambiar algunas ideas sobre la misma actividad que hay que presentar mañana. Entonces me pareció genial el aprovechar este tiempo. Y también otros grupos han ido comentando algunas experiencias que han tenido en relación a lo que han analizado, ¿no? Esta actividad del día de hoy. Bien, entonces vamos a empezar presentando, cada grupo va a presentar, como hay dos grupos que han analizado la misma estrategia, el primero, bueno, va a presentar casi todas las ideas, y el segundo grupo sí tendría que complementar, ya no repetir lo que el grupo anterior ha dicho, sino complementar, ¿sí? Entonces empezamos con el grupo número 1, y luego iría el grupo 3 para complementar las ideas principales sobre el aprendizaje basado en proyectos. A ver, adelante, ¿quién nos va a presentar del grupo 1 el trabajo que han hecho? A ver. Hola. Hola, hola, adelante. Sí. Hola, hola. Ya, voy a compartirles la pantalla para presentarles el trabajo del grupo 1. Ya están, me parece que ya está compartiendo Janina. Ah, ya, listo, ya lo Sí. veo ya. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Que no puedo ver. Mi nombre es Karina. Karina. Somos el grupo 1, sí, Karina Muñoz. Somos el grupo 1 y nosotros hemos analizado un poco lo que es esta estrategia tan interesante que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Sobre las características nos parece interesante explicar que es una estrategia centrada en el estudiante, es una estrategia que va a permitir desarrollar habilidades del estudiante y que estos estudiantes van a ser el centro, ¿no? Porque ellos van a hacer realmente toda la actividad, van a desarrollar una serie de habilidades, ¿no? Va a promover el trabajo colaborativo, es una estrategia básicamente colaborativa, el trabajo colaborativo empieza desde el inicio hasta el fin. Va a permitir entonces desarrollar una serie de habilidades de liderazgo también, ¿no? En los estudiantes, ¿no? Y de las habilidades blandas. Va a permitir el desarrollo del trabajo significativo, del aprendizaje significativo, y es un aprendizaje bastante contextual porque se basa en una problemática o en una idea generadora que parte de la realidad, ¿no? Parte de un problema. Y ese problema es de interés por parte de los estudiantes. Hay 5 etapas importantes para lo que es la implementación de este aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Partir de generar, ¿no? una idea guía, ahí donde se establece, donde se presenta el problema que se va a pretender solucionar, ¿no?
Y también en el segundo punto se van a definir los resultados, o sea, qué es lo que espera el docente, ¿no? Que aprendan los estudiantes, y se va a socializar también lo que son la rúbrica, ¿no? La rúbrica de evaluación. Los alumnos van a analizar esa rúbrica para que sean conscientes de cuál es el objetivo, ¿no? De desarrollar este trabajo, este proyecto, y qué criterios va a utilizar la docente para evaluarlos. Se elabora luego el plan de trabajo, donde los estudiantes van a planificar, ¿no? Qué es lo que van a realizar para poder dar solución, para poder elaborar una solución para esta determinada problemática. Luego ya viene la implementación del plan de trabajo, donde van a continuar trabajando en equipo para poder elaborar esa solución, ¿no? Que están planteando a esa problemática planteada, y finalmente presentar resultados. Esos resultados no solamente es del proyecto en sí, ¿no? De la solución en sí, ¿no? Esa presentación en el cual van a exponer los resultados del proyecto, pero también van a exponer los resultados del aprendizaje de ellos, o sea, qué es lo que ellos han aprendido al desarrollar el proyecto, ¿no? Qué dificultades han tenido, qué fortalezas han tenido, si han alcanzado, qué es lo que ellos piensan, si han alcanzado o no han alcanzado los criterios de evaluación de la rúbrica, qué es lo que ellos podrían mejorar, ¿no? Para que ese trabajo de repente se logre implementar, o de repente en qué etapa han tenido la mayor dificultad. O sea, ellos lo que van a hacer es una evaluación, ¿no? Una evaluación de su proyecto, ¿no? Y también van a hacer una evaluación de sus propios aprendizajes, ¿no? Y eso es bastante interesante. ¿Qué es lo que logran los estudiantes con esta estrategia, ¿no? Aprenden a planificar, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a escuchar las ideas que tienen los demás, o sea, desarrollan habilidades blandas, ¿no? Habilidades sociales, importante, porque actualmente es lo que buscan las empresas cuando el estudiante salga, ¿no? A lo que es su vida laboral. El trabajo en equipo es permanente, ¿no? Es importante que ellos desarrollen este tipo de estrategias para que puedan fortalecer estas habilidades, ¿no? Aprenden a tomar decisiones, a plantear soluciones, y sobre todo también importante, generar ideas innovadoras, ¿no? La creatividad es importante en el aprendizaje basado en proyectos. Eso es lo que nosotros hemos podido sintetizar, ¿no? Del video que hemos analizado. Excelente, Karina. Gracias. Vamos a escuchar ahora al grupo 3, que también ha analizado el mismo video, pero como indicamos, complemente las ideas que quizás el grupo 1 no ha considerado, ¿sí? Para no repetir lo que ya han dicho. Gracias. A ver, adelante, el grupo 3. Gracias, buenas tardes. ¿Elisa? Sí, ¿me pueden observar y escuchar? Sí, Melissa, te vemos. Gracias. Y te escuchamos. Gracias. Buenas tardes con todas y con todas. Entonces, voy a comentarles un poco para complementar las ideas que el equipo anterior ya ha ido hablando sobre el aprendizaje basado en proyectos. Recordar, por ejemplo, que el video mencionaba que también, aparte de ser una estrategia, estaba considerado como una metodología. Busca dar soluciones a problemas similares y que ellos puedan aplicarlo en su vida cotidiana, ¿no? A problemas reales. También que consta de un proceso estructurado que el estudiante debe seguir, que ya el otro grupo lo ha mencionado, de los 5 pasos, pero me voy a enfocar más que nada en el rol del estudiante, que tiene un rol activo. Él es protagonista de su aprendizaje y define cómo abordar su proyecto, dándole una solución. En el rol del docente cumple el rol del acompañamiento y de guía, estableciendo pautas de trabajo. El docente debe conocer la metodología para poder aplicarla, y tiene que comunicar al inicio del proyecto cómo va a ser evaluado todo el proyecto, ¿no? Se establecen los criterios de evaluación, se presenta el mismo instrumento. Y bueno, creo que podríamos
complementar con eso, porque ya el equipo anterior se ha basado mucho en lo que refiere al proceso estructurado y que también a partir del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes desarrollan una serie de habilidades que van más enfocadas al tema de las habilidades blandas. Gracias. Perfecto, gracias Melissa. Entonces vamos a escuchar primero a todos los grupos y ya al final en vez de resaltar algunas ideas que hemos ido identificando en común en todas estas propuestas. ¿Sí? Acá yo estoy tomando nota también de lo que ustedes están planteando para poder cerrar con eso la sesión de hoy. Muy bien, ahora nos vamos a ver esta estrategia denominada en inglés Sleep Learning o el aprendizaje invertido o el aula invertida, también conocido así, ¿no? Con el grupo 2 de Norma, Ángel, Denise y Luis. A ver, adelante, ¿quién nos va a comentar? Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. En nuestro grupo nos tocó lo que viene a ser clase invertida, ¿no? Más que todo, según lo observado en el video, se hace referencia a que es un enfoque pedagógico en la cual se busca aprovechar el tiempo en clase y sobre todo motivar ese aprendizaje autónomo donde el principal protagonista es el estudiante en sí, ¿no? Para promover un aprendizaje netamente activo. La idea es presentar los contenidos antes de la clase, pero para ello hay una serie de pasos que se deben de considerar. El primero, que es planificar, que apunta sobre todo a los temas seleccionados previamente sin que perdamos de vista cuál es el logro de la sesión en sí. Luego, en este segundo paso, que viene a ser el aspecto de crear, sobre todo va relacionado a de cómo presentar el contenido a través del video, ¿no? Para que también haya interacción con el participante, porque en todo momento se busca que haya esa interacción con el recurso, en este caso con el video que se va a proponer, con la idea de que de esta información que se va a presentar a través del video, el estudiante pueda acceder a dicho contenido para aprovechar al máximo momento en las sesiones síncronas y así el docente pueda absorber dudas, consultas que pueda obtener. Tercer paso, la que viene a ser proponer, ¿no? Proponer, en este caso relacionado con la motivación para realizar el contenido. Para ello se requiere, ¿no? Y resalto nuevamente este punto de la interacción, para que lo involucre, ¿no? En este punto y no sea solamente plano. Aquí, por ejemplo, el rol del estudiante, hacemos referencia a que tiene que interactuar con las actividades propuestas. Aquí mucho juega también la creatividad y con todos los insumos, recursos que pueda tener el docente para generar esta interacción con el contenido, la información que se quiere dar a conocer y que involucre, le genere esa curiosidad por parte del estudiante. Luego el cuarto paso viene a ser a difundir. Este video que se ha elaborado, ¿no? Con mucho trabajo, la idea es darlo a conocer. En este caso, netamente en la parte educativa, podemos hacer uso de nuestra plataforma, independiente con cuál trabajemos. U otro medio sería también las redes sociales, ¿no? Que hay redes sociales que podemos dar esa mirada pedagógica. Por parte del estudiante, la idea es que accedan a dicha información haciendo uso de ese recurso, ¿no? Para que, vuelvo a resaltar, previamente revisando dicho contenido, aprovechemos al máximo el tiempo en las sesiones síncronas, generando actividades de aprendizaje que requieran mayor proceso, ¿no? De proceso cognitivo por parte de los participantes. Luego de difundir, hacemos el punto de aplicar lo aprendido. En este punto, lo que se busca o lo que quiere generar el docente es que a través de las actividades que se han diseñado, proponer, ya sea a través de casos prácticos, con esa teoría, aterrizarla, ¿no? Llevarla a la práctica. Y aquí es donde los participantes es necesario, sí o sí, que previamente hayan revisado los materiales que se pudo haber dejado en la plataforma, ¿no? Para que en la clase, sobre todo, se pueda generar este momento práctico y generar espacios de absolver dudas, consultas en ese instante para que se realice esa retroalimentación efectiva también por parte del docente. Y para culminar con el último es evaluar la clase, ¿no? Que en este caso se puede también utilizar los recursos que brindan la plataforma con la cual manejemos en la institución y se puede también realizar de manera asíncrona. Y aquí en el rol del estudiante implica más que todo tener como una información en la cual también nos permita qué aspectos podemos mejorar, ¿no? Al respecto. Es lo que se podría compartir, profesora Paola. Gracias, Norma. Muy claro los aspectos que resaltan de esta estrategia, ¿no? Tan interesante y que ahora tanto se está utilizando también, o se debería también poder implementar en las aulas. Bien, vamos a complementar entonces con el grupo 4. ¿Qué aspectos podría agregar a lo que nos ha presentado Norma, el grupo de Norma, el grupo 2?
ver, ¿quién nos va a compartir? Sí, bueno, buenas tardes. En realidad nosotros compartimos todo lo que ha presentado el grupo 2, solamente que habíamos nosotros considerado que la estrategia de Steep Learning era una especie de clase invertida al modelo tradicional del dictado de clases, ¿no? Porque aquí el estudiante ya tiene que venir con la clase aprendida a nivel conceptual. Y más bien en el desarrollo de la clase sincrónica se beneficia o se potencia la parte procedimental y la parte actitudinal, ¿no? A través de los pasos que bien ha explicado nuestra compañera. Entonces, para eso también habíamos considerado que el estudiante, tenemos que tener en cuenta algunas características de este estudiante para que esta estrategia sea efectiva, ¿no? Por ejemplo, que tenga o que ya tenga ciertos recursos que nos permitan a nosotros asegurarnos que él tiene un aprendizaje autónomo, o sea, que él sabe estudiar de manera autónoma, y que también tenga manejo o conocimiento de los recursos propuestos, ¿no? De visualizar el video, de usar plataformas interactivas durante la revisión de los conceptos o de las propuestas que el docente va a hacer previamente a la clase, ¿no? Y por otro lado, que también tenga alta motivación, ¿no? Que también tiene que considerar el docente, porque no solamente es la actividad que puede ser muy motivadora, sino que él también tenga alta motivación por el aprendizaje de lo que se le va a dictar, ¿no? Para asegurarnos que efectivamente él haga toda esta parte previa a la clase sincrónica. Gracias, Angélica. Has complementado muy bien lo referido a esta estrategia. Y bueno, para terminar tenemos el grupo 5 y 6, que nos van a compartir lo que han podido analizar sobre el aprendizaje colaborativo. ¿Sí? El grupo 5. Sí, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Bien, en el grupo habíamos pensado un poco ir poniendo en qué consiste esta forma de aprendizaje, que es el aprendizaje colaborativo, pero finalmente ya con las orientaciones de usted, vimos conveniente en poder compartir con nuestros compañeros cuáles son los roles que asume el docente y también cuáles son los roles que asume el estudiante en este tipo de aprendizaje. Así que voy a compartir de manera muy precisa el rol del docente, también para darle oportunidad a mis compañeros de ampliar un poquito la información. Ahí ustedes pueden ver, ¿no?, que como uno de los principales roles que asume el docente es ir proponiendo actividades para que los integrantes de cada equipo puedan interactuar entre ellos. También hemos en el video observado que es importante que el docente defina claramente cuáles son los logros del aprendizaje, ¿no? Para que los alumnos también puedan tener en claro a qué es lo que quieren finalmente obtener o lograr como objetivo. También las actividades deben garantizar que todos los integrantes de cada equipo se sumen al trabajo, ¿no? Que no simplemente sea, ok, tenemos que hacer esto y tú haces esta parte, yo hago esta parte, y esta parte no es así, sino que entre ellos puedan sumar esfuerzos, y es aquí donde se hace importante de que cada miembro de los equipos pueda asumir roles. También es necesario solicitar una evidencia o un producto por cada proceso de aprendizaje, ¿no? Estos No te escucha, Aurelia, no sé si soy yo. Yo tampoco escucho. Se le ha cortado, creo. Intercambios de ideas, no solamente dentro de los integrantes de cada equipo o grupo, sino también dentro de los grupos que puedan ir formándose dentro de la clase, ¿no? Y aquí al menos caíamos en la cuenta, pues, de que esto también hace que el docente, pues, pueda planificar, pueda ir proponiendo una variedad de recursos para que se pueda realizar finalmente este intercambio al que estamos viendo aquí.
También es importante tener en cuenta que la organización de del aprendizaje colaborativo tiene que darse en equipos pequeños, ¿sí? En equipos donde se pueda, pues, verificar que los integrantes puedan interactuar entre ellos, puedan asumir sus roles y puedan finalmente uno con el otro ir haciendo, colaborando, ¿no? En el aprendizaje mutuamente. Por eso se propone que sean de 3 o 4 integrantes, no más, ¿sí? También vemos que como rol del docente está en retroalimentar, ¿no? Cada proceso de aprendizaje que los alumnos van mostrando, no es simplemente al final, sino que esta retroalimentación es durante todo el proceso de aprendizaje. Y también vimos conveniente colocar que el docente no solamente va a planificar y retroalimentar y acompañar en el proceso, sino también que es necesario motivar a los integrantes de cada equipo para que puedan ir avanzando en el proceso de aprendizaje y también ir por ahí sacándolos de la desmotivación si es que llegase a ocurrir, ¿no? Y ya para ir terminando y darle paso a mi compañero, tener en cuenta que en el aprendizaje colaborativo lo que hacemos es verificar, más que verificar, es ser conscientes, ¿no? De que no solamente cada estudiante o como docentes, perdón, tenemos que propiciar todo lo necesario para que puedan ellos lograr su aprendizaje haciéndose responsable no solo de ellos mismos, sino también de sus compañeros con quienes están trabajando. Ahora les doy el pase a mi compañero que les hablará del rol del estudiante. Gracias. No, falta mi compañero. Ajá, sí, adelante. Sí. Buenas, compañeros. Yo voy a hablar sobre la parte del rol del estudiante, como ya mencionó la compañera, sobre el rol del docente, que se complementa, ¿no? En esa interactividad que tiene que surgir entre ambos componentes. Los estudiantes tienen que ser actores activos del aprendizaje, toman decisiones, ¿no? Obviamente de forma consensuada entre sus compañeros, ¿no? Y orientada por el docente sobre los roles que van a realizar cada uno de ellos, ¿no? Y organizan esa interacción también con los medios digitales. De acuerdo al nivel también hay que considerar, ¿no? Como dijo una compañera a nivel básico, el docente tiene que orientar, ¿no? Para que sea grupos heterogéneos, es lo que se estipula, ¿no? Porque a veces tienden a ser grupos homogéneos o por afinidad y dejan en desventaja los que tienen menos habilidad, ¿no? Hay que tratar de comprender esos aspectos para poder amalgamar bien, ¿no? Cada grupo, y así cada uno puede asumir su responsabilidad. También en el aspecto de la coevaluación, también fomentar la coevaluación entre ellos como integrantes del proceso. Gracias. Gracias, Aurelia y Juan Manuel. Y para complementar lo que su grupo ha hecho, la participación del grupo 6. Buenas tardes, profesoras, compañeros. Bueno, como el grupo anterior ya lo he explicado muy bien, mis compañeros, queda de pronto precisar algunos puntos sobre el aprendizaje colaborativo, ¿no? Aquí el estudiante tiene, por supuesto, un rol bastante activo en el proceso de aprendizaje y el docente determina las acciones concretas y, por supuesto, objetivos específicos, ¿no? Esto tratando de marcar claramente que rompe con el sistema de enseñanza-aprendizaje tradicional, ¿no? Aquí se considera básicamente este tipo de aprendizaje que es muy oportuno porque está centrado en el estudiante, ¿no? Cada uno de ellos cumple un rol que según se determina en el grupo, ¿no? Luego de esto también se sugiere que la organización, como dijeron los compañeros, sea en pequeños grupos para que al fin todos puedan trabajar de la misma manera y también que el docente pueda observar que todos están trabajando, ¿no? Porque normalmente nosotros designamos equipos pequeños, pero no podemos estar presentes de quién es quien trabaja más, ¿no? Entonces, por eso es importante también delegar ciertas funciones dentro de los equipos
para poder asegurar la participación de todos los integrantes, ¿no? Y también, por supuesto, observar, ¿no?, el desenvolvimiento de ellos. Aquí la colaboración se hace efectiva cuando los estudiantes tienen también bien en claro hacia dónde llegar, ¿no? Cuál es el objetivo que quieren lograr. Te permite que efectivamente esos estudiantes o participantes sean protagonistas, ¿no? Sean actores activos de sus propios aprendizajes, ¿no? Y también, como lo dijeron nuestros compañeros, el docente aquí, el papel es bastante importante desde el punto de vista de la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación va en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y se hacen, al finalizar dicho proceso, también se genera un proceso de retroalimentación, ¿no? Como dijo la profesora también, a eso a diferencia de lo que usualmente nosotros hemos aprendido, ¿no?, en la escuela tradicional, ¿no? Es que finalmente se impartían los conocimientos y al final se evaluaban, ¿no? El proceso de retroalimentación va desde que se inicia el proceso de aprendizaje hasta el final, ¿no? Es transversal. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, creo que ha sido bastante fructífero el trabajo que hemos ido haciendo para ir nuevamente refrescando algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos nuestras propuestas formativas, nuestros talleres, nuestros cursos, ¿verdad? Y que de alguna manera se han ido mencionando en cada una de estas estrategias que hemos analizado. Por ejemplo, quisiera cerrar esta sesión resaltando algunas de ellas. Una es siempre la centralidad en el estudiante, ¿no? Vemos que en todas el rol es protagónico del estudiante, ¿verdad? Y que lo que queremos es justamente propiciar aprendizajes significativos, que tengan sentido para que aprendan, ¿no? Y que no sean más bien impuestos, como veíamos en las sesiones pasadas, ¿no? Que surgía una motivación extrínseca y que justamente eso no generaba un aprendizaje profundo, superficial. Entonces, eso es algo que tenemos que siempre tener en cuenta cuando nosotros planifiquemos nuestras propuestas formativas. Que sea significativo para el estudiante, y eso nos demanda conocer al estudiante, recoger información de él, identificar cuáles son sus intereses, sus características, las condiciones, también habían mencionado con las cuentas, los recursos, para ver justamente lo que les vamos a ir brindando, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos principales tendríamos que siempre mirar eso, ¿no? La centralidad en el estudiante y que lo que planteemos sea significativo. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, plantea el partir de un problema, ¿no? De una situación de interés de los estudiantes, de algo real, de un desafío, una tarea compleja, pero que sea de interés de ellos, que tenga sentido. Y ahí es ver cómo planifico, qué hago para poder resolver ese problema o afrontar ese desafío. Entonces, siempre en el marco, si estamos del enfoque por competencias, que no solamente, como les menciono, es para la educación básica, sino nosotros también, ¿no? En el proceso formativo que llevamos desde la universidad, también estamos bajo un enfoque por competencias. Entonces, si queremos desarrollar competencias en nuestros estudiantes, que tengan un actuar competente, hay que plantear situaciones que sean complejas, auténticas, significativas, retadoras, ¿no? Y que demanden justamente la puesta en juego de diversos conocimientos, habilidades y valores y actitudes, ¿no? Ustedes resaltaban, por ejemplo, en el método basado en problemas y también en el aprendizaje colaborativo, que se trabajan muchas habilidades blandas, ¿no? El desarrollo de muchas habilidades blandas. También mencionaron el énfasis del trabajo de generar este aprendizaje autónomo en el estudiante, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la educación básica, una de las competencias transversales que se tiene es la gestión autónoma del aprendizaje, que es básica para poder desarrollar competencias. No podemos ser competentes si no somos autónomos, ¿no? Entonces hay que generar justamente también la autonomía de nuestros estudiantes adultos para que ellos puedan seguir aprendiendo y afrontando las situaciones de manera autónoma y competente. Luego también quería resaltar el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación desde el inicio, durante y al finalizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, como mencionábamos desde el inicio y que ustedes también por ahí lo han enfatizado al hacer sus presentaciones, para recoger información,
y con esa información tomar decisiones y plantear nuestras propuestas formativas durante para hacer los ajustes, pero además no solamente para ajustar nuestra práctica o nuestras estrategias, sino también para tener información y ver cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes para que siga progresando en el desarrollo de sus competencias. Y al finalizar también para poder identificar qué tanto ha logrado y que esa misma información nos sirva para las siguientes planificaciones que hagamos, si trabajamos todavía con los mismos grupos, ¿no? Entonces, esos aspectos creo que hay que tener en cuenta en el momento de planificar. Como les mencionaba, la planificación es una competencia que tenemos que desarrollar todos los que estamos a cargo de grupos de estudiantes, en este caso de estudiantes adultos, y es una competencia que amerita también algunos cambios en nuestra manera de ver la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay paradigmas que están muy instalados nuestros y que se plasma de alguna manera cuando también planificamos, ¿no? Entonces, eso también hay que ir, por eso les mencionaba al inicio del barco, ¿no? Que pensemos cómo planificamos, cuáles son esos esquemas de actuación que tenemos para planificar, qué ponemos en juego, qué usamos, ¿no? Que, por ejemplo, buscamos más información, nos basamos en información no solamente de los estudiantes, sino también del contexto, del mismo contenido. ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿No? Porque ahí de repente hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, si no explicitamos cómo hacemos las cosas, es difícil que identifiquemos los aspectos por mejorar. ¿Sí? Entonces, eso quería yo resaltar un poco de lo que ustedes han comentado ahora y animarlos a cada vez desarrollar este proceso de planificación, adaptando, implementando nuevas formas, nuevas estrategias, ¿no? Qué interesante, por ejemplo, lo de Flip Learning, lo del aprendizaje invertido, cómo podríamos organizar nuestras sesiones, así sean presenciales, porque no solamente en lo semipresencial o a distancia podemos usar estas diferentes estrategias, ¿no? Básicamente las podríamos hasta combinar quizás también. Entonces, cómo también organizamos nuestras sesiones, nuestras propuestas formativas. ¿Sí? Entonces, eso, y también alguna idea que había puesto en la diapositiva, ya lo van a poder mirar con detalle cuando ingresen a la plataforma, es el tema del alineamiento, ¿no? El alineamiento curricular y el alineamiento entre todos los componentes de nuestra planificación, ¿no? Porque a veces planteamos resultados esperados y por ahí planteamos actividades y ya nos vamos por otro camino y no vamos para lograr esos aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho a veces que nos emocionamos y nos desviamos del propósito que hemos planteado. Entonces, siempre tiene que haber un alineamiento entre todos, ¿no? Entre la evaluación, también qué voy a evaluar y qué es lo que van a aprender los estudiantes. Es básico, por eso desde el principio, determinar criterios, establecer resultados esperados para poder orientar todo el trabajo que vamos a hacer. Bien, entonces eso es lo que quería yo resaltar de lo que ustedes ya han expresado en el trabajo que hemos realizado y un poco haber aportado quizás hoy día para poder mirar este proceso de planificación con nuevos lentes, ¿no? Para poder renovarlo, para poder actualizarlo y que esté también alineado a todo lo que demanda la actualidad, ¿no? Todo lo que nos demanda hoy el mundo, ¿no? Que tenemos que estar más preparados, más competentes, y eso cómo lo tendríamos que trabajar en nuestras propuestas formativas. Eso, no sé, Yanni, si quieres sí, Paola, agregar algo más. gracias. Solo invitar a nuestros participantes a que profundicen en estas estrategias visitando la página de la universidad, Instituto de Docencia Universitaria, las siglas el IDU, ¿no? Como lo pueden observar allí. Hacen clic en recursos de docentes, recursos virtuales, por ejemplo, y ahí encontrarán una serie de webinars, videos, para trabajar diversos temas que nos ayuden en la práctica educativa con nuestros estudiantes adultos, ¿no? Por ejemplo, aquí encuentran la evaluación del aprendizaje en la modalidad de distancia, el trabajo colaborativo con un microtaller, generación de contenidos con herramientas Google, elaboración de videos, etc. Hay una vasta variedad de estrategias, de técnicas que ustedes pueden utilizar en su práctica docente con adultos, con estudiantes de pregrado, con estudiantes de posgrado. Entonces, invitados a poder visitar la página del Instituto de Docencia Universitaria de la Universidad.
La próxima clase tenemos dos temas importantes que son el sílabo. Vamos a estudiar y analizar cada uno de los elementos del sílabo y también la sesión de aprendizaje. Estos dos elementos son necesarios porque tienen mucho que ver con la actividad 2, que el día de hoy lo estamos subiendo a Paideia para que ustedes ya la estén revisando y la próxima clase poder a conversar sobre esta también actividad, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy, muchas gracias Paola, y acuérdense que mañana hasta las 11:59, ¿verdad Paola? Pueden subir su trabajo, ¿sí? Entonces, gracias y ya nos vemos la próxima clase. Listo, que tengan un muy buen día, disfruten el sol que ha salido. Ahí pueden terminar su trabajo con la luz del sol. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profesora. Buenas tardes. Buen fin de Hasta semana. luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.